Perdón, Pablo. Muchísimas gracias, Netzaí Sandoval y Cristel Rosales. A continuación, tendremos la conferencia magistral de Maike de Langen. Ella es directora de investigación de justicia del Centro de Cooperación Internacional y la encargada de presentarla como es debido es Alejandra Gasca, directora de observación de la Autoridad en México Unido contra la Delincuencia. Gracias a las dos. Adelante. Gracias a todos por su paciencia. Estamos ajustando algunos asuntos técnicos para que muy brevemente, en muy poco tiempo, ustedes puedan disfrutar de la conferencia magistral de Maike de Langen. Buenos días a todos los que nos acompañan. Es un placer para mí presentar esta segunda conferencia magistral, que en esta ocasión estará a cargo de Mike de Langen. Les voy a platicar un poquito acerca de Mike de Langen para que sepan quién va a estar en esta segunda conferencia magistral. Actualmente es jefa de investigación del Grupo de Trabajo de Justicia en el Centro de Cooperación Internacional de la Universidad de Nueva York, Estados Unidos. Organización que trabaja para fortalecer enfoques cooperativos entre gobiernos nacionales, organizaciones internacionales y la comunidad política en general para promover la paz, la justicia y la inclusión. Mike tiene más de 15 años de experiencia liderando programas y equipos nacionales e internacionales en las áreas de gobernabilidad, Estado de Derecho y empoderamiento legal. Bienvenida, Mike. Ella nos va a presentar la ponencia magistral Justicia para Todas y Todos, innovando para optimizar la resolución y prevención de problemas de las personas sobre justicia. Vamos a escucharla. Thank you very much, Alejandra. Muchísimas gracias, Alejandra. Gracias a los organizadores del evento. Es un placer hablar con ustedes. Estoy desde Nueva York. Y todos están escuchando esta sesión. Voy a compartir mi pantalla y lo que he preparado para ustedes. Voy a poner a las personas al centro de la justicia en innovación. Voy a hablar del movimiento global que está ganando fuerza cuando ponemos a las personas al centro de la justicia. Y esto empezó, claro, hay muchas fases preparatorias, pero un punto de partida de giro fue cuando Naciones Unidas y todos los miembros construyeron las ODS 16 que prometió el acceso igual para todos y un número de países se unieron para discutir
para ver cómo podían llevarlo adelante. Y lo primero que hicieron fue crear una fuerza de trabajo, un equipo, el Task Force on Justice, equipo de trabajo para la justicia, organizado para la justicia en sociedades incluyentes. Crearon una fuerza laboral separada con ministros de Argentina, los Países Bajos y otros, y Sierra Leone, y analizaron este esfuerzo de justicia para todos para el 2030. Y no nada más fue el equipo de trabajo y sus miembros, pero todas las organizaciones que colaboraron. Ustedes pueden ver los logotipos aquí abajo. Esto, y el resultado fue estos informes, que está disponible en español. Lamento mucho de que mis diapositivas estén en inglés, pero casi todo lo que yo tengo presentando en diapositivas lo pueden encontrar en el informe en español disponible en nuestro sitio web. La Justicia para Todos informa sobre todo los resultados con distintos actores y diferentes experiencias que conjugamos para este informe de cómo vamos a lograr la justicia para todos para el 2030. Lo que vemos aquí es el de innovación en la justicia. Tenemos un informe separado sobre la justicia y la innovación que puede inspirarnos para distintos tipos de innovación que se están presentando en todo el mundo. Y tiene muchísimos ejemplos y vínculos donde pueden buscar más información. No dejen de ir a visitar nuestro sitio web y leer el informe. Lo que hicimos fue no solamente publicarlo, sino publicar la evidencia y las experiencias de todo el mundo para ayudarnos a buscar la evidencia, la información que necesitamos echar a andar para tener justicia para todos en el 2030. Una de las cosas medulares que hicimos fue dar un giro en el pensamiento. ¿Es acceso al sistema de justicia tal cual es? ¿O hay que cambiar la mentalidad en torno a lo que debe ser el sistema de justicia y lo que debe proporcionar a la gente? Lo abordamos de tres perspectivas distintas. La primera pregunta fue ¿por qué necesitamos justicia para todos? ¿Y qué habrá que hacer entre el 2016, cuando se promulgaron las ODS, y el 2030? Hablamos de la brecha entre la justicia que anhela la gente y la justicia que los sistemas nos brindan actualmente. Tenemos estas cifras en otras 5.1 millones de personas que están privadas de la justicia. Incluye distintas categorías que se combinan. Así que 4.5 mil millones de personas están excluidas de oportunidades sociales, económicas y políticas porque no tienen los documentos de identidad o no tienen contratos o no tienen hogar, y con eso ya enfrentan dificultades para el acceso a la justicia. 1.5 mil millones de personas tienen algún problema administrativo, delictivo o civil que no pueden resolver. Esto es en todo el mundo. Estamos encontrando esta cifra. Y luego hay un grupo importante, 253 millones, que viven en condiciones extremas de injusticia sin protección legal alguna. Eso incluye gente que son apátridas o gente que son esclavos o viven en zonas de guerra en donde no hay sistemas de justicia. También analizamos el caso financiero en el aspecto de la justicia e injusticia. Lo que se ha encontrado trabajando con la OCDE es que cada día los problemas de la justicia que mencionamos ya cuesta a los países 0.5 a 0.3 del PIB del Estado. Así que el no cumplir con las necesidades de las personas de justicia está costando dinero a un país, a todos. Y calculamos cuánto costaría proporcionar servicios de acceso a justicia a países de renta media y baja.
Costaría $20 por persona por año tener acceso al servicio de justicia básico. En los países de ingreso medio, $64 y países de alto ingreso, $190 por persona. Esto es un elemento importante si queremos decir que es importante la justicia, si queremos invertir más en justicia. Estas cifras y análisis son un elemento muy importante de la discusión. Luego nos centramos en mejorar los resultados de la justicia y en aras del tiempo, no vamos a pasarlo todo porque me tomaría mucho más tiempo del que tengo, pero subrayar que si queremos mejorar el acceso de las personas a la justicia, hay 3 componentes de la justicia en los cuales nos centramos. Facultar a las personas y comunidades, proveer acceso a las personas a servicios de justicia basados en las personas y resultados justos. Hemos obtenido información y evidencia de todo el mundo de cómo se pueden lograr estos 3 objetivos. Tenemos el programa y la agenda y como en todo sector, todo cambió cuando nos llegó la pandemia. Hicimos más análisis y voy a compartir con ustedes lo que hemos visto para el 2020. El análisis que hicimos nos centramos en la justicia para todos y la emergencia de salud pública. Cuando hay cierres totales en los países y los países atraviesan la toma de decisiones y tratar de vivir con medidas. Y hemos visto que los actores que están en la línea frontal son trabajadores de los servicios de salud. En realidad, la justicia de los abogados, los jueces y todos juegan un papel muy importante en la toma de decisiones, porque de repente hubo cambios en la forma en que opera todo el sector. Y claro, hay una pandemia a la sombra, y esto es el incremento de violencia contra mujeres que hemos visto en todo el mundo como un efecto secundario de la pandemia. Así que es una emergencia de salud pública y la forma en que los actores que están participando en esto están tratando de lidiar con este tema. Este informe fue a principios de abril, momentos tempranos en nuestra pandemia, y tenemos el presidente de nuestro equipo, que es de Pakistán, abogado de derechos humanos, que nos ayudó a redactar el informe, y ella escribió en esos inicios de la pandemia, y creo que es más común ahora, que no es nada más una pandemia contra la salud, sino contra los derechos humanos, crisis de derechos humanos, todo tipo de derechos humanos que han dado un giro y los actores que juegan diferentes papeles. Y creo que eso es muy importante tenerlo presente. Y también hemos visto la crisis económica que se publicó en julio, este informe, y podemos ver que hay personas que enfrentan problemas comunes de justicia. Aun cuando todos los sistemas legales son diferentes, los problemas son compartidos en los países. Hay divorcios, hay eventos, hay todo tipo de situaciones que se suscitan, acceso a sistemas públicos. Cada sistema y país tiene sus reglas, pero la gente enfrenta problemas similares, así que podemos compartir nuestras experiencias. Lo que hemos visto en el 2020 es relevante para nuestro sector y se trata de eso, la conferencia, y espero que muchos de los que están escuchando están trabajando en la innovación en la justicia, porque es importante ver que muchos abogados y muchos sistemas legales, muchas organizaciones, todos han tenido procesos de innovación desde hace años. Hay experimentos, hay acciones, pero realmente nunca llegó a consolidarse. Y dado la pandemia, se ha impulsado fuertemente y tenemos muchos más avances que lo que tuvimos durante años. Alguien dijo en una reunión en el mes de abril, al principio de la pandemia, que el sistema de justicia se arrojó al ruedo. Desde el siglo XIX entró al siglo XXI por la pandemia. Así que ya no había casos en persona, todo era digital, había resistencia y se convirtió mucho más común
dado este impulso por la necesidad obligada de encontrar soluciones digitales. Esto es algo que hemos visto en el 2020. Las secuelas son mucho más de lo pensado porque se exige hacer lo posible por continuar. La forma en que trabajábamos antes ya no funciona. Tenemos que mejorar nuestros procedimientos. Y el tercer punto en la pandemia es la colaboración, porque hay tremendos cambios y desafíos que enfrentar. Mucho espacio para colaboración entre actores, entre partes involucradas, las policías, los abogados, todos estos actores había que ser creativos y trabajar de la mano, hombro a hombro, y hay mayor interés en la colaboración. Eso no quiere decir que la pandemia ha sido algo bueno, claro que no. Aparte de la situación en la salud y todos los que han fallecido, también para nuestro sector ha sido difícil, pero hay cosas positivas y creo que estamos enfrentando una situación muy difícil. Esto le llamamos una triada de problemas. Por un lado, más problemas de justicia en la crisis económica, que creo que eso va a incrementarse en los meses venideros porque las reservas de las personas se están agotando. Las posibilidades financieras también se están incrementando y hay una ola de problemas de justicia que va increciendo. Y también las restricciones en operaciones causadas por la pandemia siguen en pie. Vacunas, hay noticias positivas y todos estamos cruzando los dedos esperando que llegue pronto, pero la realidad es que pues no sabemos cuánto va a tardar y las restricciones y medidas sobre operaciones también seguirán. Financiamiento público para la justicia está bajo presión en términos generales y eso va a impactar el sector también de la justicia. Tendremos que hacer más con menos y para que personas interesadas en la innovación en justicia, una vez más, esto es buena noticia porque la única forma de hacer más con menos es mediante la innovación. Encontrar personas que quieran encontrar soluciones y hacer esas soluciones de manera innovadora. Y esto tendrá a su vez un impacto en la creación de un buen ambiente para esas ideas. Ahora voy a la última lámina que tenía y muchos puntos importantes que yo creo que debemos debatir para la innovación centrada en la gente. Como decía, primero hay que poner a la gente en el centro. Este es el aspecto clave de nuestro acercamiento y es decir, ver a los diferentes grupos de personas, verlos donde se encuentran y sus capacidades. Hacer una diferencia entre los adultos y los niños, hacer una diferencia si quieras hacer justicia para hombres o mujeres, ver grupos específicos de acuerdo con su vulnerabilidad y personalizar tus acercamientos hacia un modo de comunicación. Es decir, poner un enfoque en las vidas de las personas y permitirles que avancen con esta justicia. Y también es importante para nuestro programa de 2030 el no dejar a nadie atrás. También el 2 es enfocarnos en resolver problemas de justicia, es decir, no tomar solamente un acercamiento muy estrecho, sino una perspectiva más amplia y ver cuáles son los problemas que vienen desde abajo. Por ejemplo, problemas en la guerra, problemas y tan cosas simples como entre un arrendador y arrendatario, ¿no? También. Y enfocarnos en los temas específicos de un conflicto, pero nuestro acercamiento también tiene que ser amplio, tiene que ser más no tan estrecho y tener en cuenta todas las posibilidades. Por ejemplo, hay maneras de hacerlo. Nosotros hemos creado una plataforma que te diseña una manera de alentar a las personas para acercarse a este tipo de problemas. Y el tercero es crear viajes, por así decirlo, o jornadas mejores de justicia, es decir, que la parte crítica sobre todo tiene que ver con digitalizar el proceso que ya conocemos y esto tiene que ver con lo que ya se hace. Ya sabemos cómo funciona el proceso y tenemos que hacerlo de manera digital, pero yo quisiera retar a la gente a que utilizaran esta oportunidad para repensar el proceso. Y utilizo un ejemplo.
cuando ven su iPhone, tienen el icono que les dice cómo hacer una llamada. Y de hecho es la imagen de un teléfono antiguo, de cómo funcionaba. Y de hecho mis hijas, por ejemplo, ven el icono y no se dan cuenta de que eso es un teléfono. No saben porque nunca han visto un teléfono con cable antes de los que tenían por ejemplo, los teléfonos móviles. Entonces hay que mejorar el proceso mientras se digitaliza y no solamente digitalizarlo como tal, sino hacerlo mejor. El cuarto punto que deben mantener en mente, y creo que eso tiene que ver con lo que dije anteriormente, es abrir el panorama a diferentes actores. Es decir, que antes la gente tenía sus papeles particulares y eso era todo, pero esto ha cambiado debido a la situación que nos encontramos de la pandemia, pero tenemos que alentar las colaboraciones, es decir, que las personas hagan diferentes cosas y tener también ayuda de diferentes sectores, es decir, aquellos que ONGs o crear, por ejemplo, un marco legal que nos permita traer a gente que nos ayude, por crear equipos multidisciplinarios, crear diferentes grupos de trabajo externos incluso. Otro importante, especialmente para la innovación, es crear soluciones estandarizadas con escapes individualizados. Como decía antes, tenemos que ser más con menos y una manera de que podemos hacer esto es a través de la estandarización. Es decir, tratar de encontrar ciertas soluciones específicas, pero debido a que estamos trabajando en el aspecto de justicia, hay que asegurarse de que encontremos un balance entre soluciones estandarizadas, porque podamos mejorar y ser más eficientes, pero también tener escapes individuales, porque si alguien estuviera en el proceso que estuviera digitalizado o en un proceso estandarizado, quizá hay situaciones en las que podrían ser diferentes y las personas podrían encontrar, por ejemplo, una apelación o una manera en la que no se atasquen dentro del proceso. Y encontrar este tipo de soluciones me parecen críticas. Recopilar información, aprender y mejorar. Creo que esto es más natural para los innovadores que lo que sería para cualquier otro actor de justicia, especialmente aquellos que están enfocados en la innovación, saben de que puedes empezar con información recabada y mejorarla conforme sobre la marcha. Pero es importante también tomar en consideración el conocimiento de la gente, no solamente la información, pedirles retroalimentación y pedirles sus perspectivas en cómo sucede el proceso, en qué tan justo es y así que recabar esta información, depurarla, aprenderla y mejorarla, por ejemplo, incluso con encuestas es algo crítico y mejorará a través del tiempo. Y esto tiene que ver mucho con el último punto, que es prevenir problemas de justicia. Tenemos que crear mejoras estructurales, es decir, al analizar los casos individuales y cuando analices ya sea una base de datos, una plataforma en la que estás trabajando, asegúrate de mantener en mente que lo has diseñado de cierto modo que la innovación de esas fases individuales pueda llevarse o traducirse a otros para crear una mejor estructura, es decir, que mejorar de casos individuales y mejorar el proceso de los sectores públicos y la justicia en general conforme vas. Así que creo que ya hablé por mucho tiempo, así que me gustaría ahora responder a las preguntas que pudieran venir de nuestro público. Eso significa que debo dejar de compartir mis láminas. Thank you very much. Muchas gracias. Muchas gracias, Y Mikey. espero sus Sí, preguntas. por supuesto que los temas que acabas de abordar son sumamente importantes y para la gente, por ejemplo, que trabajamos justicia son de consulta forzada. El tema de la justicia en la pandemia, por supuesto, las personas como el Centro de la Innovación de la Justicia, que es esta nueva forma de repensar la justicia en estos tiempos. Pero me llama la atención y quisiera que abriéramos esta ronda de preguntas y respuestas con una pregunta que yo te quisiera plantear y es que justicia para todos es todo un tema prioritario y por eso me gustaría preguntarte. Cuando tú nos hablas de empoderamiento de las personas y de las comunidades y además nos dices que han recogido evidencia, registrado información en el mundo, quisiera pedirte que nos
dieras a conocer o nos contaras acerca de algunas experiencias que has tenido sobre el tema de cómo incrementar la participación ciudadana en el tema de la justicia. Y si me fui a un tema muy amplio, pues hablemos, por ejemplo, de cómo incrementar el entendimiento de la ley en las personas. Adelante. Thank you. Yeah, that's a very interesting question. I mean, I think Sí, there es una are. pregunta interesante. Creo que hay un gran número de modos. Por ejemplo, lo mencioné y ya te di la información sobre esto. Y así que la justicia en general necesita encuestas. Tenemos hecho muchos socios que nos ayudan a hacer recabado de información. Justice Project y HEAL, HEAL, que hace mucho tipo de encuestas de satisfacción y sin necesidades. Así que, a fin de cuentas, tienes que salir y preguntar a la gente cuáles son sus opiniones sobre la justicia y qué piensan sobre ello. Eso es una parte importante del proceso. Y algo que me acuerdo ahorita rápido es, en marzo se agregó un nuevo indicador que suena un poco técnico, pero es uno que mide progreso conforme lo nuevo que estamos viviendo. Y esto es algo que estamos recabando de las diferentes encuestas. Le preguntamos a la gente qué necesitan del sector de justicia, ¿no? De la justicia. Y los objetivos de desarrollo sostenibles están trabajando también junto con nosotros para recabar toda esta información. Bueno, y otra parte importante es que mencionó los actores, es decir, aquellos trabajadores legales, organizadores, comunitarios y mucho tipo de organizaciones que ya sean de gobierno o de la sociedad civil o de acercamiento a la gente, que están basadas en las comunidades. Así que ellos saben dónde está realmente la gente, dónde están los problemas verdaderos. Y hay que encontrar maneras de conectar esa información para que esa información a su vez llegue al sistema de justicia. Y esto es un aspecto importante para que la gente participe de manera no directa, pero por lo menos indirectamente. Ahora la gente ya tiene más posibilidad de orientarse a sí misma sobre la ley, incluso a través de programas en línea. Así que creo que hay muchísimas posibilidades, pero sí requiere un involucramiento directo con la gente y tener estos intermediarios, por así llamarlo. Sé que en algunos países latinoamericanos hay lo que se llaman facilitadores de justicia y todo tipo de gente que hace conexiones entre la vida diaria del mundo de la gente y el sistema de justicia. Te paso ahora el micrófono a ti, Alejandra. Gracias. Muchas gracias. Tenemos una siguiente pregunta y creo que esta será la última pregunta que vamos para que podamos cerrar, porque estamos sobre tiempo, pero sí quisiera que nos la contestaras. ¿Existen ejemplos de prácticas ante la crisis de justicia que vivimos, particularmente en el caso de las mujeres? Yes, there are some. Sí las hay. Hay ejemplos. Y como dije, la ONU Mujeres ha llamado la atención a esta pandemia silenciosa o en la sombra. De hecho, hay un sitio web que tiene una colección de respuestas, pero para darte algunos ejemplos, en las etapas incipientes de la pandemia, se crearon refugios en hoteles, por ejemplo, o en centros pop-up, o sea, que surgen de repente para ayudar a las mujeres y que obtengan información sobre su situación de vulnerabilidad o violencia, la que quieren escapar. Muchas organizaciones legales han creado centros de llamados, call centers, para que la gente llame y se informe. Y hay diferentes palabras, digamos, código o secretas que se han desarrollado en diferentes países para poder señalizar a una persona de que se encuentra una mujer en una situación de peligro. Otras perspectivas que tenemos son más a largo plazo para prevenir la violencia contra las mujeres. Por ejemplo, el empoderamiento, incluso a nivel financiero. Creo que es muchísimo progreso que se tiene que hacer para permitir a las mujeres la participación en la economía
y empoderarlas para que tengan un papel económico y que se puedan mantener a ser mismos y por supuesto también empoderamiento legal, es decir, que sepan qué tipo de situación se encuentran y cómo pueden apoyarse a sí mismas o a otras si necesitaren la ayuda. Muchas gracias, Mikey. Siempre esta información, el tema del acceso a la justicia, el tema de llevar la justicia hacia la mayoría de las personas y a las comunidades siempre será un reto importante que tenemos que trabajar y además ahora acompañado por este tema nuevo que se suma al tema de la pandemia, tenemos grandes retos que afrontar, pero siempre el tema de justicia para todos, el trabajo que tú haces, tenemos que agradecerlo porque es muy necesario para la atención de las víctimas que tenemos, no solamente en este país, en México, sino en el mundo entero. Muchas gracias por tu participación. Estamos muy contentos de que hayas accedido a participar en este primer foro internacional. Y bueno, lo único que me queda es agradecer a todas las personas, a todos los participantes, a todas las personas que nos están viendo. Muchas gracias. It was my pleasure. Thank you for having me. Fue un placer. Gracias por haberme traído. Acceso Comunitario a la Justicia es una iniciativa del Consejo de la Magistratura que busca que la justicia esté más cerca de la gente y la gente más cerca de la justicia. Lo que hacemos es visitar los barrios, principalmente aquellos que están en condiciones de vulnerabilidad, las villas, los asentamientos precarios, los núcleos habitacionales, ir a donde está la gente y donde la gente tiene los problemas. La idea de Acceso Comunitario a Justicia es en realidad una experiencia muy motivadora, no solo para los que participamos como voluntarios, sino también para las personas del barrio, porque tal vez es la primera oportunidad que ellos tienen de tener contacto directamente con información precisa respecto de sus derechos y sus posibilidades de acceder al servicio de justicia. Con más de 50 voluntarios y voluntarias, creamos un ciclo de charlas sobre derechos humanos. Trabajamos los derechos de ciudadanía, los derechos de las personas migrantes, los derechos de las personas con discapacidad, los derechos de género, de infancia. Y poco a poco construimos un espacio de trabajo donde se genera la confianza de unos con otros. Cuando se inició, los voluntarios éramos muy pocos, pero me sumé con la idea de romper con la rigidez y el formalismo de la justicia tradicional y mostrar el espíritu de la justicia de esta ciudad de Buenos Aires, que es de relajar las formas y que los jueces seamos los protagonistas de la resolución de los conflictos. Después de una charla o un encuentro, cuando uno vuelve a su oficina, nada es igual, indudablemente. La perspectiva sobre las personas cambia, se corre del papel a la persona con su problema, con las cuestiones cotidianas que también nos permite a nosotros, desde nuestro fuero interno, permitir tener otra perspectiva, la posibilidad de otra mirada. Súper gratificante volver de un lugar como son las villas, habiendo podido dar algo a la gente que, como te digo, tiene una necesidad increíble y también es duro, ¿no? Porque uno se encuentra con realidades muy difíciles que le pasa a la gente que está en la villa. Lo que a mí me incentivó mucho del programa fue de que se acerca a esos lugares y va directamente hacia la problemática y no esperar que uno pueda tener tiempo o quizás el conocimiento o cómo saber cómo llegar a las oficinas. Sentí, por un lado, el agradecimiento de la gente que nunca había pensado que un juez iba a acercar al lugar donde ellos vivían, con mucha vulnerabilidad y pobreza. Pero por otro lado, desde lo personal, sentí que mi participación en este programa
era una especie de obligación para devolver a esa gente todo lo que la justicia me había dado. Cada momento que voy, vuelvo con una enseñanza mucho mayor de la que yo le puedo dar a ellos. Entonces, es como que vuelvo sabiendo mucho. Esto a un funcionario hay que reconocerle que te da fuerzas para seguir trabajando y focalizar el esfuerzo en estos problemas que son problemas de verdad. Es como una doble mirada. Cuando uno regresa a trabajar a su despacho, a su oficina, el haber tenido contacto directo con las personas que ustedes escuchan, que estamos escuchando en el barrio en esta misma filmación, es bastante distinta a la mirada que uno tiene del expediente en frío. Es una persona, y esta persona con la que hemos hablado, que nos ha contado su historia, nos humaniza de un modo diferente. Y me parece que esto implica una mejor calidad al servicio de justicia. Uno se siente parte de la justicia hace muchos años, pero siempre la justicia está mal vista, tiene una mala imagen y en realidad lo del programa es como que uno se siente que aporta un grano de arena en serio para tratar de mejorar eso y devolverle algo a los ciudadanos, que en realidad nosotros trabajamos para ellos. Creemos firmemente en el acceso comunitario a la justicia porque estamos convencidas de que la transformación es posible en el barrio y es posible que el Poder Judicial también actúe de una manera con conocimiento de lo que a la gente le sucede, lo que la gente necesita y cuál es el cambio que hay que hacer al interior del propio Poder Judicial.